Bienvenido para algunos más ejemplos de determinación si un gráfico representa una función 1 a 1. Hopefully ya vio la parte 1. Si no, hay un enlace en la pantalla. Para probar para ver si un gráfico es una función de 1 a 1, primero queremos probar para ver si el gráfico representa una función usando la prueba de línea vertical. Cruzamos una línea vertical a través del gráfico, no intersecta el gráfico en más de un punto. Pasa la prueba de línea vertical y es una función. Una vez que sabemos que el gráfico representa una función, podemos usar la prueba de línea horizontal para ver si la función es una función 1 a 1. Es la misma prueba pero utilizamos una línea horizontal en lugar de una línea vertical. Si una línea horizontal no intersecta el gráfico en más de un punto, pasa y la función es una función 1 a 1. Vamos a través de varios más ejemplos. Primero queremos verificar para ver si el gráfico dado aquí es una función. Aviso: si esquemamos varias líneas verticales a través de este gráfico, no intersectarían el gráfico en más de un punto, lo que significa que pasa la prueba de línea vertical y este gráfico es una función. Ahora que sabemos que es una función, podemos probar para ver si es una función individual. Hagamos una nota aquí de que es una función. Ahora realizaré la misma prueba pero utilizaremos una línea horizontal. Así que bosquejaremos varias líneas horizontales a través de este gráfico. Aviso: como estas líneas intersectan el gráfico rojo en más de un punto. Por lo tanto falla la prueba de línea horizontal, y esta no es una función de 1 a 1. Entonces, es una función, pero no es 1 a 1. Vamos adelante y pruebe este gráfico aquí ahora. De nuevo vamos a comenzar con la prueba de línea vertical. Así que dibujaremos varias líneas verticales a través de este gráfico. Aviso: aquí en medio de estas líneas verticales están intersectando el gráfico en más de un punto. Por lo tanto, falla la prueba de línea vertical, que significa que no es una función. Si no es una función, no será una función individual. Hasta ahora ninguno de estos dos son funciones 1 a 1. Ahora miremos este gráfico aquí. Es una pieza con función definida. El lado derecho de cada uno de estos segmentos es un círculo abierto. Así que empezaremos con la prueba de línea vertical. Ahora parece como al final de estos segmentos fallaría la prueba de línea vertical. Pero no va a ser porque, como mencioné hace un momento, ahora digamos x igual 5. Tenemos un punto abierto aquí y un punto cerrado aquí. Por lo que la función no se define en este punto abierto, se define en el punto cerrado para que pase la prueba de línea vertical y es una función. Entonces, podemos avanzar y probar para ver si también es una función de 1 a 1. Así que ahora realizaremos la prueba de línea horizontal. Aviso: cuando las líneas horizontales intersectan esos segmentos, habría un número infinito de puntos en ese segmento, y por lo tanto estas líneas horizontales intersectan el gráfico en más de un punto de nuevo. Mientras esto es una función, no es una función 1 a 1. Así que solo tenemos un gráfico más para probar. Así que empezaremos con la prueba de línea vertical. Aviso: ninguna de estas líneas verticales intersectan el gráfico en más de un punto, por lo tanto, pasa la prueba de línea vertical y el gráfico es una función. Y ahora para probar para ver si es una función 1 a 1, utilizaremos la prueba de línea horizontal. Así que bosquejaremos varias líneas horizontales a través de este gráfico. Aviso: ninguno de estos interseccionaría el gráfico en más de un punto, por lo tanto esta función pasa la prueba de línea horizontal también. Significa que este gráfico también es una función 1 a 1. Así que de todos estos gráficos, esta es la única función de 1 a 1. Espero que estos ejemplos fueron útiles.